Recording in progress. Shabbat Shalom, amigos, bienvenidos una vez más a este espacio. Después de algún tiempo, ya algunos meses, volvemos a reunirnos con mis compañeros Carlos, Paola, Adriana, y queremos continuar con esta temática del módulo familiar. Y cada vez vamos a ir haciendo algunos trabajos ya no tan extensos, pero sí a cuentagotas vamos a ir sacando algunas temáticas que son muy importantes a nivel de la familia, a nivel de los hijos, que es importante que todos conozcamos. Quiero darle la bienvenida a mis compañeros. Adriana nos acompaña desde el ciberespacio y Paola y Carlos están aquí conmigo. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Muy bien, Javi, muchas gracias. Que el Padre les bendiga y les guarde. Muy contento de poder estar nuevamente acá estudiando primero la palabra de Dios. No, pues hola a todos, Shabbat Shalom. Para nosotros es un gran privilegio volver a este lugar, a este espacio, a esta casa que nos abre las puertas y bueno, sobre todo poder dar un poquito de lo que el Eterno nos ha dado y poder instruir al pueblo del Creador. Hola, Adri. Hola a todos, ¿cómo están? Bendición de verdad estar aquí. Muchas gracias nuevamente por este espacio, que no solamente nos permite poder brindar al otro acerca de la palabra y cómo la aplicamos en nuestra vida, sino que primeramente es un bálsamo para nosotros. Nuevamente, bienvenidos, esperamos que estés agregando el corazón. Ahorita en la próxima vez, Adri, te acerca un poquito más al micrófono, que creo que hay problemas como de audio, Veamos. ¿cierto? Pues no sé si de pronto es que estás muy lejos. No, pues, no creo, no sé, pero O lo hablar un tengo en poquito cuenta, más. dale. Bueno, mis ¿Ahí me escuchan amados. mejor? Sí, sí, está mejor. Ok, amigos, el día de hoy vamos a continuar con, como les decía ahorita inicialmente, con esta temática del día de hoy. O si bien durante este tiempo que estuvimos presentando el módulo familiar, estuvimos hablando del rol del hombre, del rol de la mujer, incluso hablamos desde la creación y estuvimos hablando del matrimonio, de cuándo es permitido el divorcio, el cual pues el Eterno no quiere que se llegue a eso, quiere que sea un matrimonio para toda la vida, pero estuvimos hablando de todas las temáticas y lo último que estuvimos abordando fue el tema de los hijos, sobre todo de los deberes y las responsabilidades de los padres hacia con sus hijos, ¿no? Teniendo en cuenta, obviamente, basándonos en la directriz que nos marca nuestra Constitución, que es la Torá, la palabra del bendito. Pero el día de hoy queremos ver la otra cara de la moneda, si podemos decirlo de esa manera, y es los deberes de los hijos hacia los padres. ¿Sí? Todos los que estamos aquí somos hijos, y si sus padres pues ya no están, bueno, pero todo esto nos sirve para aprender y para enseñarle a otros a no cometer los errores que de pronto nosotros hemos cometido cuando somos expuestos a la palabra del Creador. Así que, no siendo más, pues queremos presentarles este tema el día de hoy, que es el cuarto mandamiento, no, el quinto mandamiento, perdón. Quinto mandamiento de lo que se conoce como los Asereja de Barim o Asereja de Ibrot. Es decir, los mandamientos que el Eterno le reveló al pueblo en el monte Sinaí inicialmente, y es uno de los que está escrito, sí, quedó escrito en las tablas del testimonio, para que el pueblo de Israel y la humanidad eh, se diera cuenta de que el Eterno se manifestó y habló con su pueblo, y dice la escritura que con su dedo escribió estas palabras. Interesante porque hace poco que estudiábamos esta parashá de Deuteronomio 5, pues donde vuelve y aparece el mandamiento, pues hacíamos, bueno, se supone que se entregaron dos tablas, ¿no? Y que en una están 5 mandamientos y la otra 5 mandamientos, y que en una pues son los mandamientos que nos acercan a Dios y otras son las que son hacia el prójimo. Pero si vemos, este mandamiento estaría en la tabla
que son los que nos acercan a Dios. Entonces, ¿pero por qué? Si estamos hablando de otra persona, ¿no? Que son nuestros padres y nuestra madre. Entonces, pues llegamos a la conclusión allí con la congregación de que resulta que sí, es un mandamiento que nos acerca a Dios, porque nuestros padres son la representación de esa autoridad aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, así mismo como nos portemos con nuestros padres, así mismo nos vamos a portar con Dios. Así no hay otro. Es correcto. Sí, sí, sí. Nosotros en el módulo pasado estuvimos viendo a la luz de la palabra cómo de nuestra parte como padres debíamos tratar a los hijos, ¿sí? Y aquí nos deja, pues que es muy relevante, porque deja marcado en los primeros mandamientos, en las primeras palabras, como tú lo decías, y es un mandamiento con promesa. Yo me imagino que vamos a hablar más adelante de eso, entonces es algo para que lo tengamos en cuenta ahí, ¿sí? El primer mandamiento. Es el primer mandamiento que tiene una promesa. Ok, muy bien. Bueno, vamos aquí a acomodamos ¿cómo nos acomodamos aquí abajo? Bueno, haciendo una pequeña introducción, ¿cuál es la importancia de este tema? Pues, número uno, complementar el módulo familiar donde se habla de los roles de cada persona dentro de la familia, que es lo que estamos hablando ahorita. Y en función de la crianza vamos a mirar la responsabilidad de los hijos hacia los padres a la luz de la palabra. Ya lo hemos acabado de mencionar. Y no solo de los hijos pequeños, sino que ya nosotros como adultos, ¿cuál es nuestra responsabilidad como hijos? Sí, exacto. No solamente los niños, sino aún estando grandes, hay ciertas o varias responsabilidades que tenemos que tener en cuenta. Hay un dicho por ahí que dice que uno puede dejar, uno es el ex esposo, es el ex amigo, ex alumno, ajá, exacto, todo eso, pero nunca escuchas el ex hijo o el ex padre, no, siempre es un rol que vamos a... Muy ligado. Bueno, pues, queremos iniciar con una ilustración muy bonita y queremos iniciar antes de empezar a desarrollar el tema con esta ilustración, pero a ver, no está ya ni. Vamos a ver, control. No, denos un segundito que tenemos un detalle técnico aquí. Discúlpenos, tengannos paciencia que no nos quiso salir el video. Sí, sí. Érase una vez un anciano que había perdido a sus Érase una vez un anciano que había perdido a su esposa y vivía solo. Había trabajado duramente como sastre toda su vida, pero los infortunios lo habían dejado en bancarrota. Y ahora era tan viejo que ya no podía trabajar. Las manos le temblaban tanto que no podía enhebrar una aguja. Y la visión se le había enturbiado demasiado como para hacer una costura recta. Este anciano tenía 3 hijos varones, pero los 3 habían crecido y se habían casado, y estaban tan ocupados con su propia vida que solo tenían tiempo para cenar con sus padres una vez por semana. El anciano estaba cada vez más débil, y los hijos lo visitaban cada vez menos. No quieren estar conmigo ahora, se decía, porque tienen miedo de que yo me convierta en una carga. Se pasó una noche en vela pensando qué sería de él y al fin trazó un plan. A la mañana siguiente fue a ver a su amigo el carpintero y le pidió que le fabricara un cofre grande
Luego fue a ver a su amigo el cerrajero y le pidió que le diera un cerrojo viejo. Por último, fue a ver a su amigo el vidriero y le pidió todos los fragmentos de vidrio roto que tuviera. El anciano se llevó el cofre a casa. Lo llenó hasta el tope de vidrios rotos, le echó llave y lo puso bajo la mesa de la cocina. Cuando sus hijos fueron a cenar, lo tocaron con los pies. ¿Qué hay en ese cofre?, preguntaron mirando bajo la mesa. Oh, nada, respondió el anciano. Solo algunas cosillas que he ahorrado. Sus hijos lo empujaron y vieron que era muy pesado. Lo patearon y oyeron un tintineo. Debe estar lleno de oro que ahorró a lo largo de los años, susurraron. Deliberaron y comprendieron que debían custodiar el tesoro. Decidieron turnarse para vivir con el viejo y así podrían cuidar también de él. La primera semana, el hijo menor se mudó a la casa del padre. Le cuidó y le cocinó. A la semana siguiente lo reemplazó el segundo hijo. Y la semana siguiente acudió el mayor. Y así siguieron por un largo tiempo. Al fin, el anciano padre enfermó y falleció. Los hijos le hicieron un bonito funeral, pues sabían que una enorme fortuna les aguardaba bajo la mesa de la cocina y podían costearse un gasto enorme, grande, con el viejo. Cuando terminó la ceremonia, buscaron en toda la casa hasta encontrar la llave y abrieron el cofre. Por cierto, lo encontraron lleno de vidrios rotos. ¡Qué triquiñuela infame!, exclamó el hijo mayor. ¡Qué crueldad hacia sus hijos! ¿Pero qué podía hacer?, preguntó tristemente el segundo hijo. Seamos francos, de no haber sido por el cofre, lo habríamos descuidado hasta el final de sus días. Estoy avergonzado de mí mismo, sollozó el hijo menor. Obligamos a nuestro padre a rebajarse al engaño, porque no observamos el mandamiento que él nos enseñó cuando éramos pequeños. Pero el hijo mayor volcó el cofre para asegurarse de que no hubiera ningún objeto valioso oculto entre los vidrios. Desparramó los vidrios en el suelo hasta vaciar el cofre. Los tres hermanos miraron silenciosamente dentro, donde leyeron una inscripción que el padre les había dejado en el fondo. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y este es el quinto mandamiento de la ley del eterno Elohim. Debemos honrar a nuestros padres, debemos amarlos, cuidarlos, protegerlos y darles todo lo mejor. Así como cuando nosotros nacimos, ellos nos alimentaron, nos dieron mucho amor y nos vistieron y nos suplieron todas las necesidades que nosotros teníamos. De la misma manera, en el final de sus días, como personas y ya ancianos, debemos de alguna manera retribuir todo lo que ellos, el amor y toda la provisión que ellos nos han dado. Por eso el Creador del universo se asegura de que cumplamos con ese mandamiento, de que debemos honrarlos y de esa manera retribuir todo el amor, todo el cariño que ellos tuvieron con nosotros, al dar lo mejor de sus vidas hasta el final por nosotros. Muy bien. Muy bien. Aquí volvimos. ¿Cómo les pareció el video? Comentarios. Aquí Maru dice que excelente ejemplo, que muy buena narrativa, y no, muy bien. Da un muy buena pregunta. ¿Y el mensaje? Impactante, ¿eh? Impactante y tristemente, o sea,
es una realidad. Los intereses, todas estas cuestiones, ¿cómo nos olvidamos de rápido, de todo lo que los papás hicieron por nosotros? Dieron todo por nosotros y sus vidas, su amor, su cariño, sacrificio, lucha, entrega. Y uno cuando está así pequeño, no ve nada de eso. Y cuando está grande, también se le olvida. Cuando está pequeño no tiene conciencia y cuando está grande es un inconsciente. O sea, se le olvida fácilmente. Y es peor, exacto. Porque ya uno está grande, ya entiende, conoce qué es trabajar, conoce qué es suplir, conoce qué es sustentarse y todo el esfuerzo de los papás, que lo difícil que ha sido y muchas veces somos malagradecidos, somos groseros, intolerantes, critican, intolerantes. Por eso es importante este tema. ¿Cuáles son las obligaciones de los hijos con sus padres? Hay unas obligaciones muy importantes que debemos tener en cuenta, que son el amor, el respeto y la gratitud y la obediencia. Estas tres obligaciones tenemos con él. El amor, pues el amor debe manifestarse siempre. Hay un versículo en Brija Hashem, que es en Primera de Juan 3, 17, 18, donde dice, hijitos, amemos no de palabra y lengua, sino de hecho y en verdad. Y esto no quiere decir de que no nos amemos con... O sea, cuando dice que no amemos de palabra y lengua, no está diciendo de que no les digamos que los amamos, sino que muchas veces decimos que los amamos, que los queremos, pero a la hora de los hechos, cuando viene el altercado, cuando viene el problema, cuando viene el regaño del papá, ¿cómo reaccionamos ante esas dificultades? ¿Reaccionamos con amor, con respeto? ¿Cómo reaccionamos? Entonces debemos hacerlo con hechos, y esos hechos implican estas tres obligaciones que están ahí, que ya las vamos a ir. Estamos aquí haciendo como una introduccióncita y luego vamos a ir profundizando un poco más. Pero debemos amarlos en todo tiempo. Debemos darles satisfacciones, alegrías, ¿sí? Suplirles cuando ya estamos cuando ya están ancianos y se enferman, ayudarlos en su enfermedad, suplir sus necesidades a que tengan una buena vejez. No sé si quieren comentar algo. Quisiera decir algo porque pues ya cuando uno está pues grandecito, adulto, eh, si bien es difícil, porque la verdad se nos olvida por los agites o por todo, dar estas o cumplir estas tres obligaciones que de hecho el padre demanda, que es el amor, el respeto y la gratitud. Yo creo que el tema de la obediencia, ese aún es más difícil todavía, ¿sí? Porque ya llega un momento donde uno empieza a decir, es que yo sé más que usted, ¿sí? Entonces, uno entra a quitar esa sabiduría que de una u otra forma el padre ha permitido que una persona tenga, pues, por su experiencia y todo. Y otra cosa que quiero decir es que, pues, es cíclico, ¿no? Porque la última imagen que vimos fue una persona, una familia con un niño en la playa, ¿no? Sí, cuidándolo, protegiéndolo de esa manera. Y, y con eso me acuerdo de un video que también vimos cuando estábamos haciendo el tema, y era de un señor que le preguntaba al hijo, le preguntó muchas veces qué estaba haciendo un pajarito, ¿sí? Y le preguntaba el señor al hijo y el hijo se molestó, llegó un momento donde le dijo, no, es que ya te he dicho muchas veces, ¿sí? Ya no me preguntes más. Entonces él fue, trajo su diario y le mostró, y le dijo, me preguntaste tantas veces cómo se llamaba este pajarito y te contesté las veces que era necesario. Entonces había pasado lo mismo y eso hay que reconocerlo, ¿sí? Regularmente nosotros somos, infortunadamente, somos desagradecidos, no sé Muy si esa es la fácil. palabra, e impacientes también, ¿sí? Entonces, como recordar, imagine usted cuando era niño, o sea, yo me pongo a escuchar a veces a mi mamá
y no era fácil. Según lo que ella me cuenta, no era un Y niño ahora que fácil. ya usted tiene sus hijos, Y se ahora que da uno tiene cuenta. los hijos, ya uno como que va entendiendo. Y a veces uno con cualquier palabrita que escucha de la mamá, del papá, uno como que ya quiere, como que no, pues es que... sí. Entonces me parece que ahí nos falta ese tema de respeto y sobre todo de gratitud. De gratitud. Y en ese tema del respeto, vamos a hacer algo. No, dale. Todavía no. El segundo aspecto, que es el respeto y la gratitud, pues bueno, la gratitud, como bien lo está diciendo Carlos y lo estaba mencionando yo ahorita, nos dieron todo. Sí, nosotros nacimos desnudos, sin nada. Y los padres fueron los que nos proveyeron, sí, nos dieron ropa, nos dieron abrigo, nos dieron alimento, nos cuidaron pacientemente con amor, cariño, seguridad, protección. Todo lo que hace el Padre Creador lo hacen nuestros padres con nosotros. Respeto. Cuanto al respeto, debemos respetarlo en todo momento. Eh, la palabra dice que debemos honrarlo, ¿no? Esa palabra honrar es la palabra cabot, que puede ser negativa o positiva, ¿sí? Esa palabra cabot tiene que ver, si de manera negativa, como un peso, como una carga, y de manera positiva tiene que ver con respeto, honra, veneración, con esa reverencia que debemos tener a nuestros padres, siempre. Y eso implica que no debemos contestarles, a mí, ni siquiera levantarle la mano, obviamente, que sería pues, y eso lo vamos a ver ahorita Pecado. que es un pecado mortal, pecado de pena capital cuando se aplicaba la Torá, tiempos bíblicos, pero no levantarles la voz, no gritarlos, no ser groseros con ellos, no avergonzarlos, ¿sí? Minimizarlos o incluso avergonzarse de ellos. O sea, ese respeto es darle el honor que ellos tienen, por más de que usted se gradúe el bachillerato, la universidad, posgrado, magíster, en orden jerárquico y de rango, usted nunca va a superar a sus padres. Sus padres van a estar por encima de usted porque ellos le dieron la vida a usted. Si su papá y su mamá no se hubieran unido, usted no hubiera nacido, no hubiera sido nada. O sea que ya de entrada, teniendo en cuenta ese aspecto, es una razón para darle la honra que ellos se merecen. Si usted estudió o se graduó en la universidad y su papá solo hizo la primaria, pues resulta que su papá se sacrificó, dejó tal vez de estudiar él por mantenerlo usted, por darle protección, abrigo, se sacrificó para que usted pudiera estudiar y lograra conseguir el título que ha tenido, le enseñó la moralidad, bueno, todo lo que los papás le permiten a uno, y gracias a eso usted pudo llegar a donde está. Claro, aquí estamos hablando dentro de la normalidad de un hogar funcional, de unos buenos padres que cumplen con los principios. Obviamente van a haber unas excepciones. Ahorita que es que está pasando una ambulancia, entonces usted de pronto no la escucha, pero por acá sí me aturde el oído. Tal vez no todas las familias son funcionales, pero digamos que si es una familia de creyentes, se espera siempre que se esté trabajando en pro del carácter y de sacar adelante la familia, empezando por el papá y la mamá, que son las cabezas de ese hogar. Yo quería hablar sobre eso porque el mandamiento como tal dice honra a tu padre y a tu madre. Y una de las cosas que tenemos que tener claras es que el mandamiento no te dice honra a tu padre y a tu madre si él es bueno o si él es malo, ¿cierto? Y es muy importante que tengamos claro qué es la palabra honrar, ¿sí? Y honrar, dentro de lo que decía Javi, que es el acabón, ¿cierto? Que es importante entender que puede ser exaltar a alguien, pero también es tenerlo en un sitio especial y privilegiado en nuestras vidas, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros no logramos ver a nuestros padres realmente como la imagen que Dios puso en la tierra por X o Y razón, porque se equivocaron, porque nos abandonaron, o porque el matrimonio no funcionó y fue un matrimonio dividido, o porque cometieron muchos errores, que hay padres que cometen muchos errores, padres que de pronto fueron abusadores, maltratadores. Hablo de padre y madre, ¿no? Cuando dice padre, es tanto la mamá como el papá, porque uno ve casos muy fuertes. No se trata de que tú tengas que todo el tiempo exaltarlo y decirle, no, qué lindo eres, que todo, ¿no? Sino que dentro de esa honra y dentro de ese padre que no logra tener los estándares en el sentido de la palabra del Eterno, de estar guiando y de estar comprometido con su rol como papá, pero sí tenemos que tener en cuenta que esas heridas tienen que sanarse, deben sanarse. Y es parte de nuestra vida como creyentes poder sanar nuestro corazón frente a lo que nuestros padres nos hicieron en el transcurso de nuestro crecimiento, ¿sí? Puede ser que todavía tú no sientas amor, ¿sí? Puede ser que tú todavía el respeto o sea, lo respeto porque es mi papá y ahí está, pero no siento como ese amor genuino que lo hemos visto en otras ocasiones de que el amor, su raíz es sacrificarse por el otro, ¿sí? O sea, es dar la vida hacia el otro. Puede ser que todavía no por todo el daño que puede haber causado ese papá, ¿cierto? Pero dentro de nuestra vida como creyente, una de las cosas principales que tenemos que hacer es sanar las heridas que nuestros padres nos causaron, ¿sí? Sanar esas heridas y poder buscar un rol o una, ¿cómo se dice? Una representación de padre o de madre en otra persona que realmente tenga los estándares que el Eterno pone para sus padres, ¿cierto? Siempre necesitamos una figura de padre, siempre necesitamos una figura de madre. Posiblemente los biológicos a veces no logren serlo, pero sí es necesario que nosotros podamos ubicar estas tres obligaciones dentro de la honra, ¿sí? Entonces, como decía Javi, el amor, sí, listo, pero todavía no porque mi papá o mi mamá no dieron pues todo esto para yo amarlos, pero siempre empieza a tratar el respeto y trata la honra, siempre la honra en el estado no el que siempre nos enseñaron occidentalmente, de que era como poner en un pedestal a la gente y que yo te honro y todo eso, sino que más como que él es mi papá, él me dio la vida, por medio de él Dios permitió que yo llegara aquí al mundo y estoy procurando sanar las heridas de mi corazón frente a lo que él hizo en mi vida, porque es que si eso no pasa, nuestra vida no va a ser totalmente plena, ¿sí? Si nosotros no perdonamos a nuestros padres, nosotros no vamos a poder criar bien a nuestros hijos. Si nosotros no perdonamos a nuestros padres, les digo que la relación con el Eterno va a ser muy de tropiezos constantemente, porque nuestra relación con Dios se basa mucho en la honra que le tengamos a ellos y por eso es muy claro que sea el quinto mandamiento y como iniciamos esta charla, es el quinto mandamiento dentro de los primeros con relación al Padre. Entonces sí, para mí sí es muy importante porque, claro, aquí estamos escuchando como que sí, el amor, el respeto y la gratitud hacia los padres que posiblemente tuvimos nosotros, ¿sí? Pues nosotros vemos aquí el ejemplo con Javier, yo tengo una mamá muy linda, tengo un papá muy lindo, que también he tenido mi proceso de perdón con él, pero ahí vamos, tengo la mamá de Andrés, mi suegra es un ejemplo de mujer, ¿cierto? Pero también nos ha tocado perdonar a esos padres que en el camino, pues nos hemos dado cuenta que sus errores nos afectaron en algún momento. Habría una pregunta que yo creo que sale
y de pronto alguien se la hace en medio de todo eso, ¿sí? Y es que ahorita nosotros lo hablamos de esa manera porque ya estamos grandecitos, pero podría surgir que salga la pregunta de, yo voy a honrar a mis, y por eso es claro que debe quedar qué es la honra, ¿no? Que es la cabot. ¿Por qué? Porque puede decir, si mis padres van en contra de mi fe, del encuentro que yo he tenido con Yeshua, ¿sí? Y ellos todavía no lo han tenido, pues hay que tener en cuenta eh, esa honra que le doy a mis padres, esa cabot, no puede ir en contra de mi rey. Y eso es importante y yo creo que eso lo vamos a tratar más adelante porque es bien importante tenerlo en cuenta. Eh, Pero tienes que acercarte un poquito. Ahí, Camacha. Por Acá, acá, mira. Hola, ¿ahí me escuchan? sí, Sí, que sí. Bueno, algo de lo que hablabas al respecto, Pablo, me parece súper importante traer a colación un testimonio que escuchaba en estos días de una mujer que hablaba sobre el rechazo que tuvo con su madre. Pues su papá se murió y la mamá siempre tenía un rechazo hacia ella, constantemente la rechazaba, era humillaciones. Y bueno, ella contaba su testimonio y a través de ese testimonio, pues ella decía cómo pudo perdonar a su mamá, que llegó un momento con que ella la echó de la casa, se tuvo que ir a vivir con la abuela y le tocó salir adelante sola. Y después la mamá pasó por una situación así que tuvo que ir a buscarla y pedirle perdón. Entonces ella pudo como sanar su corazón. Pero algo de lo que hablamos que era súper importante es que la honra, porque de pronto ella y otras personas han pasado que, como tú decías, papás que han dado a sus hijos para que los abusen sexualmente, para la prostitución, para droga, para lo que sea. Pero, pero a veces la honra viene, por ejemplo, yo tengo que honrar a mi mamá y a mi papá porque es mi mamá y lo amo, no, sino como que lo honro no viendo algo feo, sino como honro porque sé que me sirve de ejemplo para yo como ser como mamá. Me lo honro porque sé que no quiero ser ese papá y esa mamá. O sea, sin guardar algún tipo de rencor, sino que eso malo se convierte en algo positivo para mi vida. Porque digamos que gracias a esa mamá que maltrató o que, bueno, pudieron pasar por muchas circunstancias, aprendí a vivir, aprendí a tener un corazón bondadoso, aprendí a tener hambre y a saber que, O que con eso reconocí a Dios. exacto. Entonces, como la honra también hace parte de como que la honro y le doy gracias a Dios porque sin esta persona no hubiera sido la mujer o el hombre que soy hoy en el día. O sea, ver lo negativo en el perdón, porque pues sí, sí se tiene que perdonar, sí o sí, y es un proceso que yo creo que cada persona tiene que vivir, pero como esa honra como que en mi corazón está agradecido porque sin esa persona no hubiera sido la persona que hoy soy en día como en eso. Entonces me parece como bonito, eh, como recalcar esa honra, porque a veces por más que uno quiera amar y ayudar a los papás o de cierta forma, no se puede, por X o Y motivo, porque te quieren explotar o porque quieren sacar ventaja de ti o Hay padres así. que todavía tienen sus, Ajá. sus traumas. Y no por eso es que, ay, si es mi mamá y tengo que hacer lo que ella me diga. No, es que hay un tema y es una cosa es la Gracias. honra, y la acabó como estábamos hablando ahorita, y otro tema ya es lo loable que sea Padre. tu padre, ¿sí? Y eso es diferente, porque no me imagino, por ejemplo, en el caso mío con mi papá, yo no tuve la oportunidad ¿cómo se dice esa palabra? Como de loarle, pues, de conocerlo y de exaltarlo, ¿sí? De exaltarlo. Con mi mamá de pronto sí, sí, entonces, como agradecerle sí, como exaltarlo, ¿sí? Porque eso era algo de lo que hablábamos ahorita, ¿no? Hay que exaltarlo. Entonces, y muchas veces con lo que estás diciendo, hay padres que uno diría, no, no se merece que yo lo exalte o lo elogie, ¿sí? Pero algo que sí, como decía mi esposa ahorita, es el honor, es darle perdón, sí, darle cabor, darle honra, darle Sí, honra señor. porque ahí no dice, como decía mi esposa, no dice si es bueno o si es malo, sino que dice honra a tu padre y a tu madre. Ahí no dice O nada. sea, honra a tu padre y a tu madre por quiénes son, porque gracias a ellos tú existes.
Ya por esa razón tienes que honrarlo. Eso puede Ya, sonar ya confuso, digamos que ¿sabes? ya si se lo merece o no, Eso ya es otro ya tema. es otro tema. Y ya en cuanto al tema de la obediencia, que tiene que estar relacionado, debemos obedecerlos diligentemente siempre y cuando lo que nos estén ordenando no vaya en contra de la palabra del Creador. ¿Ya? Entonces, la honra debe estar ahí. Ya obviamente, ya ahí pues serían como cosas específicas o temas específicos de acuerdo a, Sí, de cada sí, de hogar. cada familia, de cada hogar, de cómo es el padre, cuál fue la problemática. Entonces ahí ya se buscaría pues cómo sería la mejor manera de darle esa honra, pero también a la vez pues lo que no se está haciendo bien él y que no debo obedecer y que pues debo alejarme, pues se debe hacer, ¿no? Claro. Sino que como cuando uno de esas tres obligaciones ahí, como que bueno, entonces voy a amar, a respetar y a obedecer a mi padre que, o a mi madre que fue esto, o que fue lo otro, ¿sí? Entonces sí es muy importante que tengamos en cuenta de que la honra no se trata de seguir esas cadenas y seguir esas, ¿cómo se dice? Seguir esa rutina o ese de maltrato, de eso, sino que esos patrones, gracias Vicky, esos patrones, sino que realmente romperlos para que estoy honrándote porque estoy siguiendo el Eterno y porque estoy cambiando tu generación, o sea, tus nietos, todo lo que tu simiente, como mi padre, va a ser diferente a lo que yo estoy dando, porque estoy viviendo. Yo leí ahorita Colosenses 3 del 12 al 14, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonados unos a otros si alguien tuviere queja contra otro, ¿sí? En este caso, los padres. Si tú tienes una queja con su papá, con tu mamá, debes aplicar la misericordia, la benignidad y la humildad y la mansedumbre, la paciencia, ¿sí? Y soportarlo y perdonarlo. De la manera en que el Mesías nos perdonó. Así también hacerlo vosotros. Pero mire cómo remata, dice, y sobre todo estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ese es el mejor vínculo que podemos tener hacia nuestros padres, el amor, porque el amor todo lo puede, todo lo hace y el amor nunca va a dejar de ser. O sea que la honra se podría decir que se da por título, o sea, por título jerárquico de padres, no por funciones. Ya vamos a mirar aquí más adelante, vamos mirando aquí adelante. Aquí el artículo lo vamos a mencionar. Siguiendo aquí pues la presentación nos dice que es el primer mandamiento de índole social, porque como lo estaban mencionando ahorita los muchachos, y quiero ahorita, pues más adelante si alcanzamos profundizar un poquito sobre eso, porque hay algunos que lo colocan, como lo decía Paola ahorita rato, en los que tienen que ver con tu relación con el creador, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo y ahorita vamos a hacer un comentario sobre ello, pero también lo colocan como los que tienen que ver con tu relación con el prójimo y también estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque son esas primeras personas con las que tú entras a socializar en este mundo material. Si son las personas que el Eterno delegó, encargó, puso ahí y son los primeros con los que nos relacionamos. Ahora, estaba haciendo una pregunta ahorita que dice ¿por qué debo honrarlos si por función o por jerarquía? Bueno, la palabra nos dice aquí lo siguiente. En Deuteronomio 5:16 lo menciona de otra forma. Dice, honra a tu padre y a tu madre como Adonai tu Elohim te ordenó, para que se alarguen tus días y para que te vaya bien en la tierra que Adonai tu Elohim te da. Entonces aquí hay varias cositas. Dice ahí, el respeto a los padres es un mandamiento que se encuadra dentro de la lógica humana. ¿Sí? De acuerdo a lo que hemos hablado aquí, lo analizamos. Bueno, sí, tiene lógica que lo honremos. Pero esa no es la razón la cual nos debe motivar a hacerlo, sino porque es un mandamiento divino. ¿Sí? ¿Sí? No porque yo lo comprenda. No porque yo lo comprenda, podemos buscar racionalizar en él
y podemos llegar a entender qué es lo que estamos haciendo aquí, lo estamos estudiando, lo estamos analizando para entenderlo. Pero Es un mandamiento. de entrada, ¿por qué debemos hacerlo? Porque, como dice en negrilla, Adonai todo Elohim lo ordenó. No porque te parezca lógico o porque sea razonable, sino porque el Eterno lo mandó. Además de que hay una promesa ligada a eso, y es que para que se alarguen tus días y para que te vaya bien en la tierra. Es decir, vas a tener una larga vida y una buena calidad de vida. Es decir, si tú obedeces ese mandamiento, vas a asegurar una buena vida y de alguna manera prosperidad en todas las áreas de tu vida. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Miren que dice ahí en la imagen, una generación que tiene dificultad para honrar a padre o madre, difícilmente honrarán a Hashem, al Creador. O sea que ahí la respuesta sería, ¿por qué honras a tu padre y a tu madre? Porque el ¿Un Eterno... mandamiento? Así Y es. Sí, sí, que si uno, casi en todas las partes donde tuvo una connotación positiva. No, pero ahí no te vamos a... Cuando uno hace una búsqueda de la palabra honra, pues en la Biblia es en español, y buscando la coincidencia de la palabra en hebreo en todos esos pasajes, cuando se habla en positivo, es mantener una posición, es decir, reconocer que hay una posición y hay mantenerla, o sea, no dejar que esa posición se pierda. Entonces, pues ya interpretándolo a como lo estamos aquí encauzando, es reconocer que nuestros padres siempre van a tener una posición que el Eterno ya dejó. Es la misma, no es la misma, pero es el paralelo terrenal de la posición que tiene nuestro Padre Celestial, que siempre está allí y siempre vamos a tener que guardarle honor y gloria. De hecho, también en algunos pasajes, esa honra es la que le tenemos también al Padre, porque tenemos que guardar esa posición. Y por eso esa posición de que no importa cómo haya sido, la posición siempre va a ser de padre. Y eso es lo que tenemos que tener como claro. queramos, gusten o Gusten o no, no, queramos o no, es la posición. ahí está la posición. Ahora, es importante esto de que se alarguen sus días y que nos vaya bien en la tierra. Eso quiere decir que si no hacemos eso, si no le damos la honra a nuestros padres, No hay nuestros promesa. días van a ser cortos y no nos va a ir bien. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Estamos viendo todo lo contrario. O sea, ¿qué es lo que está promoviendo el sistema a los hijos? Es, Prácticamente el sistema está llevando a los muchachos a que ellos tomen decisiones, a que no escuchen la voz de sus padres, a que no los respeten. no, y tenacísimo, porque tienes que... Eso iba a decir, Que ya tienen teléfono. Son demasiado pendejos y amenazan a los padres diciéndole que van Lo acuso. si le pegan. yo no sé si se escucha, pero aquí está opinando que ahorita ya los hijos tienen la opción de acusar a sus papás y simplemente porque sí. Yo Discúlpame, ahí estaríamos hablando de quitar la disciplina que los padres ejercen a los hijos. exacto. Ya en unos países, tus hijos no son tus hijos, son hijos del Estado. Entonces, como son hijos del Estado, pues ya el papá no ejerce una autoridad. Entonces, si el papá no ejerce una autoridad, pues ¿a qué padre vas a honrar? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a generar eso? Pues que las promesas de Dios no se cumplan. Si qué promesas no se cumplen, de que haya larga vida. Entonces, menos longevas las generaciones, más cortas y más, pues, menos. No les va a ir bien. Y eso es lo que estamos viendo. Afortunadamente, pues, parte de la labor que estamos tratando de hacer aquí en este día es precisamente transmitir estos principios para que nosotros, el pueblo de Israel, los hijos del Creador, estemos protegidos
de esas ideologías, de esas maneras de pensar, y es escuchando la voz del creador del universo. Otra diocencia, Sí, claro. ahí, no, bueno, alcancé a encontrar dos pasajes donde se menciona el mandamiento y están contigo al reposo. O sea, justo está el reposo. Eso lo vamos ahora vamos a tocar. Ahí está conectado, ahí ya vamos a... para allá. Hace spoiler. Entonces, como lo decíamos ahorita y lo está ahí en la gráfica, si no honras a tus padres, difícilmente vas a honrar al Creador. ¿Por qué? Tiene que ver con lo que aquí nuestro hermano John, que está conectado, se nos está adelantando, pero está conectado. Está juicioso y está conectado con el tema. Mire lo que dice aquí. Este mandamiento concierne con la obligación que tenemos con ellos. Esto incluye, bueno, lo que venimos hablando, respeto a sus personas, apreciándoles interiormente con una estima que se expresa exteriormente en todo tiempo en nuestra conducta. Paola ahorita estaba hablando ahorita acerca de la dificultad que de pronto lo tengo que hacer exteriormente, pero internamente no lo siento. Bueno, nosotros debemos, y de hecho nosotros debemos dirigirnos no por las emociones, sino porque hemos aprendido que es por qué, Por la por la palabra del Creador. Y cuando encauzamos nuestras vidas y nuestras emociones a la palabra del Creador, el Eterno va haciendo su obra en nuestro corazón y eso se va a ir alineando. Porque nosotros vamos a empezar a entender que debemos perdonar y no, y eso de perdonar es un beneficio incluso más para nosotros mismos. Sí, Cuando exacto. nosotros perdonamos, nos liberamos, nos quitamos una pesada carga y vamos a incluso a sanar el alma y el cuerpo, porque la falta de perdón trae enfermedad a nuestras vidas, somatiza, exacto. Entonces, es importante para aquellas personas que tal vez tienen unos padres difíciles, que de pronto no se han comportado de la manera adecuada, empezar a trabajar en eso. Empezar a trabajar en eso para que en algún momento, si digamos que ahorita te sientes mal porque sentís que como que lo haces de una manera hipócrita, porque lo hago pero no lo siento, no. Véalo de la forma en que estás avanzando, en que ya por lo menos lo estás haciendo, que ya estás tomando conciencia de la importancia del proceso que debes pasar y que más adelante vas a poder superar eso y vas a llegar a sentirlo también. Y el Porque y el tu corazón se va a hace. parecer al corazón del Creador y el corazón del Creador es un corazón lleno de misericordia, bondad y perdón. Volviendo a la introducción que hice por lo que dijo John Jairo, dice en Levítico 19:3, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Adonai, vuestro Elohim. ¿Sí? Confirma. ¿Qué es lo que está diciendo John Jairo que lo relacionaba con el Shabbat? Bueno, hay un comentario en el Talmud donde habla, y aquí quiero irme volverme atrás a lo que estaba hablando Paola y Carlos, de que se coloca este mandamiento en los primeros 5, donde tiene que ver con tu relación con el Creador. En el Talmud hay un comentario que dice que 3 son los socios que participan en la creación de un ser humano: el papá, la mamá y el Eterno. Sabemos, el papá pone la semilla, la mamá pone la tierra, poniéndolo así en términos de agricultura, el papá pone la semilla, la mamá pone la buena tierra y el Eterno es el que da el crecimiento. Sí, dice el salmista de que en el vientre de mi madre, y que lo empezó a formar, le empezó a dar crecimiento a ese nuevo ser. Si lo vemos de esa manera, nos damos cuenta de que ¿cuántos creadores hay ahí? ¿Quiénes te crearon? 3. Es decir que tus padres también fueron tus creadores. Pues tenemos Son, el son, ADN. son, de hecho, exacto, exacto. Tenemos no solamente tenemos la sangre, nos heredamos características, modelos conductuales, cosas buenas, malas de la personalidad, de la actitud, lo que los papás nos transmitan. O sea, mire que muchas veces nosotros decimos, cuando vemos un niño que es rebelde, ¿qué es lo primero que decimos? ¿Cómo serán los papás de ese niño? De tal padre te lo decía.
no lo disciplinan, no lo corrigen, eso es lo primero que uno dice. Eso es lo primero que uno dice. Y de la misma manera, nosotros como creyentes, ojo con esto, de la misma manera, nosotros como creyentes, seamos creyentes, hijos del Eterno o no, cuando nosotros decimos que somos del pueblo de Israel o que somos creyentes en el Eterno, la gente, ¿quién? Tanto los incrédulos como los crédulos, ¿qué esperan de nosotros? Una manera de comportarnos. ¿Por qué? Porque nosotros se supone que debemos reflejar ¿qué? El carácter del Eterno, que nos debemos parecer a Él. De la misma manera, nuestros padres nos transmiten no solamente cuestiones genéticas, sino también conocimiento y la herencia, que es la palabra del Creador en la cual Él hace mucho hincapié. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que nuestros padres son nuestros creadores junto con el Eterno. Son nuestros creadores, mire lo que estamos haciendo aquí. Y por eso el Eterno pide, mire, ¿cuántas veces dice no temas el Eterno? O dice no temas a los hombres, témeme a mí. Y de los padres dice que también debemos temerle. No es que le tengamos miedo, sino que hace alusión precisamente a esa reverencia, a ese respeto. Y el Eterno, aquí en este versículo, reclama su parte, haciendo alusión a guardaré mis días de Shabbat. Amén. Es decir, que una manera de demostrar temor, de honra y respeto al Creador es guardando el Shabbat. Pero de esa misma manera debemos temer y honrar a nuestros Los padres. pone así Mire que aquí ya estamos empezando a hilar más delgadito y a generar una manera de pensar que nos va a ayudar a, de verdad, independientemente de lo bueno o malo que sean nuestros padres, empezarlos a mirar de otra manera. Porque yo sé que no todos tienen una buena relación con los padres, no necesariamente porque ellos quieran, sino porque de pronto el papá, de pronto esa persona en este momento es creyente y el padre no, y los padres no, y bueno, tienen sus cosas, ¿no? Y es difícil. Además, una de las cosas que vemos es que el mandamiento está después del mandamiento del día de reposo. O sea, las cosas no se hacen por casualidad, Dios no lo pone por casualidad. Es como que esta es tu señal, el Shabbat es tu señal, pero honra a tus padres y a tu madre porque ahí es que te están representando. Es lo que tú representas, es ese hogar que tú representas. Yo a mis estudiantes les digo, oye, ustedes cómo se portan aquí es lo que ustedes demuestran de su casa. Qué vergüenza ver que ustedes están representando a sus padres aquí y los representan de mala forma. Entonces, eso es como parte de esta necesidad. Tenemos una señal que es el Shabbat, pero esa señal no puede ser si no estamos, si no estamos realmente enfocados en honrar a nuestros padres. Adri, voy a abrir el micrófono. No se te escucha, no te escucha. Pero hay una regla de 3 testigos para las interpretaciones clínicas, ¿no? Sí. Y justo hay Sí, 3 No se escucha. Sí, Eso ahí. ¿Me escuchan? Hola, sí, ahora sí. ¿ya me escuchan? Ok. Sí. Y quiero hacer una anotación al respecto frente al tema de respeto. Y bueno, leyendo un poquito, informándome un poquito más, resulta que la palabra respeto también tiene un significado bien interesante y es una consideración acompañada de cierta sumisión. ¿Qué significa eso? Que obviamente debo darle consideración a sus padres desde ese lugar que tiene, pero siendo sumisos ante ellos. Acordémonos, y es que indiferente de ustedes, ya lo han ilustrado muy bien, chicos, ellos son nuestra autoridad, tanto física como espiritual, y lo serán siempre, ¿vale? Lo van a hacer mientras como hijo tengamos vida o ellos obviamente tengan vida. Entonces es muy interesante, me parece muy interesante este significado que nos dan de respeto, porque es en la forma en que yo voy a darle una consideración a esa persona digna, de que es una persona, de que yo la dignifico y le doy ese lugar que tiene en mi vida, en este caso pues estamos hablando de los padres, ese lugar que tiene en mi vida, eso también me va a permitir a que yo vaya a actuar de una manera tal en donde yo debo pensar muy bien para no causarle daño.
para no ofenderlo. Es bastante complejo, entendiendo un poco también lo que ahorita comentaban ustedes, que sí, incluso en un espacio que tenía un terapéutico con una familia, le decía yo al usuario, a una de ellos le decía, sí, mira, cometieron errores esos papás, es cierto, pero era en ese momento lo que ellos tenían para dar. Era en ese momento lo que de acuerdo a su edad, su sabiduría, su experiencia, su conocimiento, podían darte, teniendo en cuenta que lo único que ellos estaban haciendo era protegerte, porque la estaban cuidando frente a unas decisiones que había que tomar ahí en ese momento. Entonces yo le decía, eso es lo más importante que nosotros debemos resaltar en nuestros padres, ¿vale? Y tú lo mencionabas muy bien ahorita, Paola, y es que de pronto de niños hay cosas que no vamos a lograr entender allí, porque pues estamos todavía con una capacidad cognitiva que no nos permite ese entendimiento, pero a medida que vamos creciendo está en nosotros el perdonar, el soltar, el entender que ellos hicieron lo que pudieron hacer en ese momento, que nos protegieron, nos dieron la vida, nos cuidaron, nos acompañaron, cometiendo errores, sí, porque son seres humanos y que no se nos olvide esto, porque a veces creemos que porque son los papás entonces no pueden cometer errores, o se las saben todas, o tienen que ser perfectos. Y eso es un error también muy grande de pronto que a veces asumimos como hijos. Entonces me pareció muy interesante digamos, como este concepto que tenía, aparte porque se añade y es que debe ser tolerado. Y ahorita tú nos leías la palabra en Colosenses, Pau, donde habla precisamente de eso. El respeto, saber que yo respeto, en este caso estamos hablando de los padres, implica tolerancia. Y la palabra tolerancia es una palabra bastante amplia, bastante grande, porque tolerancia implica entender que hay una diferencia, que podemos tener, nosotros como hijos tenemos parte de ese ADN, nos puede regir también ese RH, un grupo sanguíneo, pero totalmente diferentes, totalmente distintos. Y en esa medida yo lo respeto cuando también los tolero, cuando tolero un pensamiento que tienen, cuando tolero una actitud que presentan, cuando de pronto, eso también lo hablo mucho a veces que nos suele pasar a las personas que tenemos eh, una relación con el eterno Dios, que hemos entrado en su pacto, que conocemos pues de la palabra. A veces nos cuesta, digo a veces porque soy hija, nos cuesta a veces comprender eso, esa diferencia en cuanto a pensamientos. O ya, ahorita no recuerdo cuál de ustedes les decían que a veces creemos que ya, porque somos mayores y ya somos grandes, entonces sabemos más que los papás, entonces no le damos ese lugar y no respetamos esa diferencia en cuanto a ellos en sus pensamientos, en sus actitudes, y no damos cabida a la tolerancia. Recuerden que la tolerancia es eso, la capacidad que tengo yo de respetar la diferencia que hay en el otro. Probablemente yo no la voy a compartir, pero debo respetarla, que es un ser humano diferente, es una persona totalmente distinta. Entonces, pues nada, quería como añadir un poco en cuanto a lo que estábamos aquí hablando del tema. Sí, yo creo que es, o sea, de todo lo que hemos leído y hemos estudiado, yéndonos a la realidad, eh, los padres a veces, y lo digo por experiencia, a veces uno como que empieza a hacer como que, ay, pero ¿por qué no me entiende? ¿Sí? Y, y el que no le haya pasado eso, yo diría que, pues no es honesto con lo que dice, porque todos hemos tenido momentos así como que nos exasperamos, pues, con nuestros padres, ¿sí? Independientemente de que sea con culpa o sin culpa, de que sea por alguna razón, pero como decía Adriana, no siempre van a estar de acuerdo con nosotros. Con nosotros, ahora como padres, no siempre nuestros hijos van a estar de acuerdo con nosotros. Pero lo que debe quedar marcado es que no es por el actuar de los padres que yo los debo honrar. Y eso debe quedar clarísimo, porque si yo voy a quedarme solamente en que yo los honro, dependiendo de ellos cómo actúen o cómo nosotros actuemos, ¿sí? Vamos a fallar, ¿sí? Y las emociones van a entrar ahí a manipularnos. ¿Por qué? Porque vamos a entrar, un ejemplo, actué de una forma negativa con Manuela, entonces Manuela por eso va a dejar de honrarme, porque sí, pero porque me equivoqué, entonces voy a perder el honor de mi hija, ¿sí? O porque se equivocó mi mamá, yo
va a perder el honor que yo debo dar. Eso no debe funcionar así. No debe funcionar así. Y ahí es donde vamos, y yo, ahorita que leíamos y mis días de reposo guardarás. Para mí, uno de los mandamientos más fuertes que hay, a pesar de que están, es el Shabbat, ¿sí? Y el verlo, que el Padre lo pone aquí en Levítico 19:3, al mismo nivel de honrar a los padres, para mí, de hecho, me iría a lo más fácil, creo, que es decir, no, yo honro a mi Padre porque lo dice la palabra, ¿sí? Y lo mismo pasa con los alimentos. ¿Usted por qué no come esto? No, y uno se agarra a buscar una cantidad de excusas, pero en realidad es por amor al Creador, por amor al Creador. Independientemente de que mi padre se porte, porque yo viví situaciones donde yo decía, no, es que mi papá no me merece ni mi perdón, como un ejemplo, ¿sí? Pero en realidad, mi actuar hacia él no, ni siquiera depende de él, de mi padre físico. Depende es del amor que yo tenga hacia mi Creador, del amor que yo tenga a guardar sus mandamientos. Porque ahí no hay otra, y ahí dice es honre a su padre y a su madre, y es en los mandamientos del Creador. Bueno, yo quiero aprovechar este momento porque sí, como unas semanas atrás tuve un inconveniente con mi papá y me exasperé y estaba que le pedía perdón a Díaz, pero pues, me acordaba cuando estaba afuera, no podía, cuando llegaba acá ya me olvidaba, y hoy que estábamos organizando el tema, yo hace días de haberle pedido disculpas a mi papá y no lo he hecho, entonces aprovecho ahorita para pedir disculpas porque hace unas semanas tuvimos un choque de opiniones, unas diferencias de opiniones y yo me exasperé y de pronto no le hablé de la mejor manera. Pues no fui grosero, pero de pronto sí subí el tono y bueno, manifesté mi descontento de una manera inadecuada. Entonces, a mi papá quiero pedir disculpas por eso, porque ahí no me comporté como debía. Y bueno, pues mamá, si no me acuerdo, también discúlpame y ha pasado algo y no me acuerdo. Entonces, bueno, quiero aprovechar este espacio para, pues de una vez un momento para, pues claro, estamos dando el tema de los primeros que nos exhortamos uno a otro. O sea, Siempre. y bueno, aquí estamos dando un ejemplo de que hay que hacer las cosas. Y que eso nos lleva a meditar también en eso, ¿no? Y que hagamos memoria, porque yo sé, como dije ahorita, todos, todos los que somos hijos hemos pasado por una situación como la que acaba de decir Javier. Aquí no, o sea, nadie puede decir yo soy el más santo, porque todos hemos, de todas las edades, pecados que tiene la desde los 14 años menos, todos a veces con los ojos altivos o de alguna otra manera, porque el padre lo dice así literal, los ojos altivos. Y eso pasa, y uno ve niños ahora, uno ve niños muy pequeños que los papás le hablan y los niños con los ojos parece que, mejor dicho, tuercen los ojos, o sea, bastantísimo. Entonces eso no solamente es con nosotros los adultos, porque uno dice, no, es que yo ya crecí, entonces ya no me voy a dejar mi papá o mi mamá ya no me pueden venir a mandar. Bueno, estamos en una sociedad, infortunadamente, que desde los más pequeños niños que ya quieren hacer pues lo que quieren y le falta el respeto a sus padres. Entonces, aprovechemos, hagamos esa, ¿cómo es que se dice esa? introspección. Sí, y si es necesario, así como lo estaba diciendo ahorita mi hermano Javier, vaya y pídale perdón a sus papás, entre en ese momento y que la verdad nunca es tarde, nunca es tarde. Ya para ir cerrando, ahora ya el niño vino aquí a pedirles perdón a los papis. Ya para ir cerrando, mis amados, y volviendo al tema de las tablas de piedra, de los mandamientos, y tenemos los mandamientos de la relación con el Eterno y luego siguen los otros mandamientos, ¿no? Ahí sí ya siguen los de no matar, no robar, no cometer adulterio, y esto que nos muestra que si tú no honras a tus padres, que es como esa primera institución, es el hogar, la familia. El kinder ahí. Sí, o sea, que es esa primera institución que el Eterno estableció, que es la familia, una unión entre un hombre y una mujer y la descendencia. Y si ahí se empieza a fallar en esos mandamientos, seguramente ya afuera Va a ser más difícil. pues van a venir más problemas. Adulterio, robos, mentiras, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mira que la familia es ese primer círculo social que el Eterno, o esa primera institución que el Eterno establece para que de ahí en adelante nos vaya bien. Y esa honra a nuestros padres es parte fundamental de ello. Es más, la próxima semana vamos a ver de que
cuando no se honraba a los padres y de pronto se comportaban como se comportan los muchachos hoy en día, habían unas penas, incluso de muerte, ¿sí? Así que eso lo estaremos viendo la otra semana. Por ahora vamos a dejarlo hasta aquí y espero que, bueno, haya sido del agrado de ustedes, que hayamos logrado tocar un poquito la fibra de su corazón. Bueno, nosotros no, es la palabra del Eterno, Sí, y haya hecho algo ahí en el día de hoy, haya dejado una semilla que dentro de oxígeno vamos a volver a echarle agüita en el corazoncito. Así que mis amados, no siendo más, quiero invitar a mi hermano Carlos a que nos despida en oración. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Padre, a nuestro Creador, a nuestro Abba. Y vamos a empezar dándole gracias a mi Rey precisamente por nuestros padres, por, por los que nos permitió tener, de pronto si ya han fallecido, como es mi caso con mi papá. Darle gracias al Padre por lo que nos permitió vivir con ellos, ¿sí? Y darle gracias al Padre, al Eterno, al Creador, por darnos la oportunidad de, de honrar a nuestros padres. Amado Rey, Padre de la Gloria, Señor, en esta hora queremos darte gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que nos brindas nuevamente de estar aquí, Padre Santo, no por nuestras fuerzas, Padre Celestial, no porque seamos, Padre Santo, los más estudiosos, mi Rey, no porque seamos nosotros, Padre Celestial, los que querramos eh, hacer algo, Señor, sino que es porque a ti te ha placido, Padre Celestial. Es porque tú eres el que nos has puesto acá, mi Rey, para que podamos compartir tu palabra, Señor, para que podamos llevar, Padre Celestial, a la practicidad, Señor, tu palabra, mi Rey. Padre, a diario vemos el rostro de nuestros padres, Señor, o a diario los traemos a la memoria, Padre Celestial. Incluso a diario, Padre Celestial, o en ocasiones, Padre Santo, tenemos situaciones, Padre, que no nos permiten darles la honra, Padre Santo. En esta hora te pedimos, por favor, Señor, que nos brindes la oportunidad, Padre Santo, de poder pedir perdón, Señor, a nuestros padres, de poder, Padre de la Gloria, Señor, acercarnos, Padre Celestial, a ellos y decirles cuánto les amamos, Padre Santo. Y decirles, Padre Celestial, Señor, lo maravilloso que tú eres, Padre Santo. Decirle, Padre Celestial, que ese mandamiento, Señor, el de honrar a padre y a madre es para cada uno, Padre Celestial. Independientemente, Padre Celestial, de cómo hayan sido nuestros padres, Señor. Ya tú pedirás cuentas a cada uno, Padre Celestial, pero por ahora, permítenos, mi Rey, permítenos llevar a cabo este mandamiento, Señor. Permítanos, Padre de la Gloria, Señor, recapacitar, reaccionar, Señor, cuando estemos actuando de una manera no adecuada, Padre Celestial, Señor. Permíteme, Señor, siempre dejar tu nombre en alto, Padre Celestial. Porque si un nombre queremos exaltar, Padre Celestial, es el tuyo, Señor. Y reconocemos que lo hacemos dependiendo de la forma en que nosotros vivamos, Padre Celestial, de cómo actuemos, Padre Santo. Le damos gracias, mi Señor, por esta hora, por la vida de Javier, por la vida de mi esposa, por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Padre Celestial, Señor, por la vida de Adriana, Padre de la Gloria, que no pudo estar acá con nosotros, pero a través del internet, Señor, aprovechando, Padre, estas herramientas, Padre de la Gloria, Señor, podemos estar conectados, Padre amado, juntos con un solo propósito, mi Rey, y es de llevar tu palabra, Señor, y llevar tu instrucción. Padre, te damos gracias en esta hora y oramos, Padre Celestial, para que seas tú ministrando otro tiempo como este, Padre Celestial, para que seas tú mostrándonos, Señor, otro espacio, otro tiempo, mi Rey, que seas tú dirigiéndolo ahora. Le damos muchas gracias. Le damos gracias por las personas que han estado viéndonos, Señor, a través de internet, Padre Celestial, Señor. Y que seas tú, Señor, haciendo estas palabras rema en los corazones, Padre Santo, de cada uno de los que lo han podido escuchar ahora. Te damos toda rabá, te damos muchas gracias y oramos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén.